En la época de la colonia, el agua provenía de lugares lejanos a Buenos Aires. La mayor parte se extraía de las orillas del Río de la Plata. En las casas había pozos, pero el agua estaba con frecuencia contaminada. Había muy pocos aljibes porque construirlos era muy caro. Se bebía y se cocinaba con agua del río comprada a los aguateros. El agua debía dejarse reposar antes de beberla, hasta que el barro que venía disuelto se posara en el fondo de los tinajones. Se utilizaban filtros de barro cocido que filtraban las impurezas que contenía el agua del río. Los baños no eran muy frecuentes en la época colonial. En las casas más adineradas tenían un cuarto parecido al baño. Para bañarse calentaban agua en el fogón. Con el mismo agua se bañaban el padre, la madre, los hermanos por orden de edad y luego los sirvientes. Finalmente arrojaban el agua al huerto para regar. Las niñas recogían el agua de la lluvia para poder lavarse el pelo. Los baños en las casas eran prácticamente imposibles debido a la escasez de agua. Por eso bañarse en el río era una de las diversiones favoritas de los habitantes en la época en verano. Los aguateros repartían el agua que sacaban del Río de la Plata en las viviendas que no tenían aljibe. Las carretas de los aguateros eran una de las cosas más típicas de la ciudad. Recogían el agua turbia del Río de la Plata y la repartían en sus carros para su posterior utilización y consumo. A los aguateros la policía les dispuso el lugar de donde debían cargar su agua. A veces se cargaba en los sectores del río indicados, pero otras veces se hacía en sectores sucios o contaminados por las descargas de los barcos. La ciudad se proveía de agua del Río de la Plata. La costa del río estaba cargada de actividad: lavanderas, pescadores que atrapaban el pescado a caballo y con redes, y también los habitantes de la ciudad que aprovechaban las amplias costas para bañarse. En el Buenos Aires de 1810, el agua que se podía usar era poca, la higiene era difícil y por eso la gente se enfermaba con facilidad. ¿Sabías que todavía en la actualidad hay personas en nuestro país y en el mundo que no tienen la posibilidad de abrir la canilla y tener agua limpia? ¿Cuánto nos queda por mejorar y tener todas las mismas posibilidades?